¿Qué ofrece el Evangelio a todo aquel que se arrepiente? ¿Qué ofrece el Evangelio? Hoy en día se escuchan frases como: ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. O frases como: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero si comparamos este tipo de frases en el evangelismo que se hace hoy en día, podemos preguntarnos, ¿es eso compatible con la historia de la iglesia? ¿A qué conclusión llegaríamos si comparamos estas frases con el ejemplo, por ejemplo, del final de vida que tuvieron los apóstoles? Según la tradición, por ejemplo, Felipe fue crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo fue decapitado en 60 después de Cristo. Bernabé fue quemado en la hoguera. Marcos murió arrastrado en el 64 después de Cristo. Jacobo el de la Biblia, fue muerto por espada. El otro Jacobo, a garrotazos en el 66. Pablo, decapitado en el 66. Pedro, crucificado en el 69. Andrés, crucificado en el 70. Tomás, atravesado con lanza en el 70. Lucas, ahorcado en Atenas en el 93. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y qué decir de aquellos cristianos del segundo siglo y del tercer siglo, quienes eran llevados al Coliseo romano para ser devorados por fieras hambrientas? No solamente personas individuales, sino familias enteras siendo destrozados allí como un circo para los romanos. ¿O qué diría Martín Lutero? ¿Qué diría John Huss? Personas que sufrieron persecución, John Huss martirio por la causa de Cristo. ¿Qué dirían ellos? ¿Será la forma correcta de evangelizar? ¿O los cristianos de hoy en día en Corea del Norte, por ejemplo, en China? O los mismos que dice las Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 37. Hebreos 11 hablando de aquellos que han tenido fe y que han demostrado fe. Y en el versículo 36, el escritor dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Hombres de fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. R.C. Sproul llegó a decir: me irrita cada vez que escucho a predicadores decir: ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán, porque simplemente es una mentira. Es una mentira. Hermanos, la oferta del Evangelio es una oferta engañosa, solamente para captar adeptos, pero realmente no le ofrece la vida plena supuesta. ¿O qué realmente es lo que ofrece el Evangelio? El texto de hoy, hermanos, vamos a aprender lo que realmente se les promete a todos aquellos que quieren a Cristo. Se lo voy a resumir de una vez y luego lo vamos a ampliar, ¿les parece? Versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: así exhortaba el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Serie del libro de Hechos, estamos allí en el capítulo 14, el libro de Hechos escrito por Lucas, compañero de viajes del apóstol Pablo. Lucas allí en el capítulo 14 nos está narrando ya los últimos detalles o los últimos viajes del primer gran viaje misionero del apóstol Pablo.
La semana pasada comenzamos a considerar este capítulo como un todo. Dijimos que hay 6 elementos en todo el capítulo 14 que se repiten en todos los eventos. El primer elemento es: el mensaje es entregado. Fue exitosamente entregado. Fue entregado en Antioquía, eso es capítulo 13. Fue en Chipre también, ¿verdad? También fue entregado en Iconio, fue entregado en Listra, fue entregado en Derbe. Hubo un éxito en entregar el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, el segundo elemento, el mensaje fue recibido por muchos, ¿sí? Valió la pena porque muchos recibieron el mensaje. Eso en cada una de las ciudades. En tercer lugar, y allí quedamos a la mitad, el mensaje en todos estos lugares de una u otra manera fue resistido. En unos lugares fue resistido con más fuerza que otros. Vimos cómo fue resistido en Iconio. Hoy vamos a ver cómo el mensaje fue resistido en Listra. Pero sigamos hablando de los otros elementos que encontramos en todo el capítulo 14. El mensaje es respaldado. Ese es el cuarto elemento. El mensaje es respaldado. Dios estaba con ellos y ellos lo podían sentir y por eso seguían. Lo dijimos la semana pasada. Pero en quinto lugar, el mensaje es confirmado. El mensaje es confirmado. Lo vamos a ver, si Dios lo permite, en esta mañana también. Y en último lugar, el sexto elemento que encontramos es que el mensaje es prosperado. El mensaje es prosperado. Bueno, ya dijimos los primeros 3 elementos. Nos quedamos en Iconio. Vamos nuevamente para agarrar el hilo de la historia, ¿sí? Vamos allí a Hechos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. El mensaje entregado, mensaje recibido. Pero también el mensaje es resistido. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Ellos sentían el respaldo de Dios en medio del mensaje resistido. Básicamente hasta allí lo dejamos la semana pasada. Vamos a seguir entonces con la lectura porque lo que vamos a leer a continuación es el trasfondo de cómo Pedro y Bernabé llegan finalmente a la ciudad de Listra. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos. ¿Cuáles judíos? Aquellos que estaban en contra del evangelio. Y otros estaban con los apóstoles. Es interesante que Lucas dice los apóstoles hablando de tanto de Pablo como de Bernabé. Realmente ambos fueron apóstoles en el sentido de que fueron enviados. Un apóstol es un enviado oficial. Aunque entendemos que el apóstol como tal hacia los gentiles de parte de Cristo fue el apóstol Pablo. Pero Bernabé en ese caso estaba fungiendo un papel de apóstol para los gentiles también, comisionado por la iglesia de Antioquía. En el carácter de oficio como tal o de trabajo, está bien, el título de apóstol o darles la connotación de apóstoles. También otros dicen que esa palabra para hablar de la división, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, unos estaban con la doctrina de los judíos y otros con la doctrina de los apóstoles. Esto es otra manera de interpretar, pero yo creo que Lucas tiene entendido o tiene en el pensamiento hacer la división entre esos judíos en particular y aquellos que están representando el apostolado de Cristo. Bien. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, dijimos
que hay una traducción mejor, cuando hicieron un atentado, ¿sí? Les hicieron un atentado, ¿sí? Los hubieron afrentado y para apedrearlos, ¿verdad? Se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Esta huida se debe a qué razón, es la pregunta. ¿Será que les faltó la fe a Pedro y a Bernabé? ¿Será que ese denuedo que se habla en el versículo 2, ¿verdad? O en el versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, aunque sabían que estaban mucha gente en contra? ¿Será que les faltó la fe? ¿Fueron unos pusilánimes, unos cobardes? Bueno, la razón nos las da el mismo versículo cuando habla de las dos ciudades a donde fueron. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Ambas ciudades, como Listra y Derbe, eran ciudades de poca importancia para el Imperio Romano. De hecho, no pasaban rutas comerciales por allí. Por lo tanto, era un lugar estratégico para refugiarse. Recuerden que estaban en pleno apogeo de oposición y ellos entonces salen de la ciudad de Iconio para resguardarse, probablemente para esperar que las cosas se calmaran y volver. Ellos se van recuerden que el apóstol Pablo por lo general era ir a las grandes ciudades, grandes capitales, para que de ahí se esparciese el evangelio. Pero en este caso, tanto la ciudad de Listra como la ciudad de Derbe no eran de mayor importancia. Por lo tanto, podemos presumir que fue un acto de prudencia y de estrategia. Un acto simplemente de prudencia. ¿Por qué? Porque en ese momento era más provechoso seguir con vida. Era más provechoso seguir con vida porque todavía faltaba trabajo por hacer. Todavía faltaba trabajo por hacer. Bien, ese es entonces el contexto del por qué tanto Pablo como Bernabé deciden irse tanto a Listra y ya tenían planificado también ir a Derbe. Por supuesto que no iban a desaprovechar su estadía en Listra y su estadía en Derbe. Pero fue un asunto más de prudencia, no de cobardía. Fue un asunto más de estrategia que simplemente guardar sus vidas porque les daba miedo la muerte. No, simplemente para ellos era mejor seguir con vida, ¿verdad? Es mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Era mejor guardar su vida porque apenas estaba iniciando su trabajo misionero. Ahora entonces vamos a ubicarnos en el versículo 8, que es como tal lo que vamos a indagar en esta mañana en adelante. Pablo, el título, Pablo es apedreado en Listra. Hay 4 cosas, hermanos, que se nos nombra aquí de lo que ocurre en Listra. 4 cosas que ocurren en la ciudad de Listra. Número 1, ocurre un milagro. Número 2, hay una mala interpretación de ese milagro, un malentendido de ese milagro por parte de la gente. Número 3, Pablo y Bernabé corrigen ese malentendido del milagro. Y en cuarto lugar, hay unas consecuencias que ellos sufrieron por esa corrección que quisieron hacer. ¿Sí? Por esa corrección. Vamos entonces a ver estas cosas. Versículo 8. Versículo 7, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Lo primero que debemos entender acá, antes de ver el milagro como tal, es notar lo siguiente. No se habla de que ellos entran a alguna sinagoga. No se nombra alguna sinagoga, ¿verdad? Parece que ellos están predicando en esta ciudad de manera libre, sin oposición, sin impedimento. Robert Simmons comenta lo siguiente muy interesante, lo que él dice. Dice, no se menciona sinagoga alguna en Listra ni tampoco en Derbe.
ambas ciudades estaban en una región más aislada de Iconio y Antioquía de Pisidia. Los judíos no construían sinagogas si no había una población hebrea de al menos 12 cabezas de familias. Así podemos concluir que Pablo y Bernabé pasaron a una parte donde la gran mayoría de la gente era pagana. Si quizás había algún tipo de judío allí, eran muy poco, la minoría. Los judíos por lo general se asentaban en las grandes ciudades, Bueno, entonces, al parecer, es una ciudad no muy importante. Entonces, ambas, probablemente asentamiento judío muy poco, y no se nombran ningún tipo de sinagoga. Por lo tanto, los detalles o la narración, el relato que hace Lucas es que parece que está hablando más en la calle o en una plaza o en algún sitio donde hay mucha afluencia de gente, ¿sí? Un estilo Avenida 20, una cosa así, ¿sí? Entonces, allí él está predicando tranquilamente y empieza un detalle en esa predicación. Un hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero tú eres malo, sí. Bueno, eres malvado. Eres de lo peor que hay. Bueno, ya, pero tranquilo, ya yo sé. Bueno, eso es prácticamente lo que está. El énfasis que hace Lucas allí es bastante curioso, ¿cierto? Imposibilitado de los pies, bueno, con eso ya yo tengo la idea. No, pero es que era imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Es decir, quiero que entiendas la verdadera condición de este hombre. Y esto es, estas palabras que usa Lucas aquí son muy parecidas a lo que Lucas también usa, las mismas palabras que usa Lucas en Hechos capítulo 3. ¿Qué ocurre en Hechos capítulo 3? Es la curación de un cojo también, pero por parte de Pedro. Es evidente entonces que Lucas quiere que veamos ambos relatos. Ambos relatos para entender el contexto completo. Vamos a movernos entre Hechos 3 y Hechos 14. ¿Sí? Hechos 3 y Hechos 14. Tal como inició en Hechos 3, en Hechos 14, 8, fíjense cómo inicia Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Ambos tenían la misma condición. No habían sido cojos o no tenían sus piernas paralizadas o inútiles, no solamente por un asunto de que tuvieron algún accidente anteriormente, es que desde siempre, desde que nacieron, sus piernas nunca funcionaron. ¿Ha visto usted personas que han nacido en esa condición? ¿Cómo son las piernas de una persona que nunca ha caminado? Hay un proverbio que dice, tan inútiles penden las piernas del cojo como el proverbio en el necio. Sí, bueno, palabras más, palabras menos. Pero son inútiles, o sea, inservibles. Bueno, tenga esa imagen en la mente para que entiendan lo maravilloso que fue este milagro. Esto sí fue un milagro de verdad. Un milagro de verdad. Hermanos, Pablo estaba predicando, no estaba haciendo noches de gloria. No estaba haciendo noches de milagros. Ven y recibe tu milagro. No, él estaba simplemente dando la palabra del Señor, y ve a este hombre y ve algo allí. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Sí? Entonces, en ambos casos son cojos, pero hay una diferencia también. En Hechos 3 se nos dice
que este hombre, el cojo que está en Jerusalén con Pedro y Juan, se nos dice que este hombre simplemente estaba buscando, pidiendo limosna. Versículo 2. Y era traído un hombre, Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan, los vio también, así como este cojo veía a Pablo. Al entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Al contrario, este cojo de acá, en Hechos 14, ya estaba atento a las palabras de Pablo. Ya estaba atento. Uno estaba esperando cualquier moneda, cualquier asunto material. Este estaba atento a la predicación de Pablo. Esa es una diferencia, un paralelismo diferente o contrapuesto entre uno y el otro. Pero seguimos viendo entonces. La condición de este hombre, hermanos, era de imposibilidad total. Imposibilidad total, al igual que el otro. Pero a diferencia, este sí estaba pendiente de la predicación. No como, ¿verdad? Está lloviendo, hay frío, sabroso, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sigo. Entonces, a diferencia de aquel otro que estaba esperando un asunto material, este sí estaba pendiente de la predicación que estaba llevando Pablo. Tan pendiente estuvo que el propio Pablo se dio cuenta. ¿Quién le presta atención a un inválido? Es muy difícil. Pero Pablo se dio cuenta de que este hombre no le quitaba la mirada. Estaba mirándolo, estaba fijo mirándolo. Y Pablo lo nota. Tanto que dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Algunos también traducen la palabra fe para ser salvado. Fe para ser salvado. Entonces, no hay milagro, pero está obrando fe en este hombre. Los milagros no crean fe en las personas, hermanos. Los milagros no engendran fe. Los milagros pueden confirmar esa fe. Y eso es ese es el orden que nos da Lucas. Primero llega la fe y entonces Pablo le dice, versículo 10, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El milagro, hermanos, fue una estrategia para captar la atención de todos los que estaban allí. Fue una estrategia de Pablo. Este milagro fue simplemente un medio, no un fin. Lo que quería hacer Pablo no era sanar simplemente, era que por medio de esa sanación se pudiese constatar que lo que él estaba diciendo era cierto. Además, él dijo que le seguían las señales de apóstol. Era necesario en ese momento. Así que, el milagro. Ahora, recuerden la condición primaria y que de un momento a otro, ¿cómo están las piernas de este hombre? Tuvo que haber tenido por algún lado, ¿verdad?, el incremento de masa muscular. Pero aunque tú puedas tener masa muscular, eso no significa si nunca has caminado. Pero el hombre salta y anda. ¿Cómo anduvo? No lo sé, si trastabilló, pero lo cierto es que parece como las cabritas cuando nacen. De una vez. Eso es un milagro. Un verdadero milagro. Haga eso en Noche de Gloria, a ver. Imposible. Porque es una imposibilidad, allí es donde actúa Dios. El milagro fue entonces simplemente una estrategia para captar la atención. Por eso dice, no se lo dijo a él tranquilito, mira, levántate. No. Dijo en plena calle, en pleno bulevar, donde estuviera, en plena plaza, levántate. Todos estaban viendo, levántate y anda. Y el hombre, en su acto de fe,
porque creyó que esa orden él la podía ejecutar, lo hizo. Las personas se estremecen. Hay un alboroto en toda la ciudad. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Qué es lengua licaónica? Es una lengua que se hablaba en Licaonia. ¿Ok? ¿Cómo era? Ni idea. Ni lo tengo yo, ni lo tenían tampoco los apóstoles. Sí, Bernabé y Pablo tampoco entendieron qué significaba. Es decir, era una región, Licaonia tenía también su subcultura, por así decirlo, ¿verdad? Aunque eran parte del imperio, ellos conservaban sus cosas nativas, incluyendo su lenguaje. Tan impresionante fue lo que ocurrió que ellos empiezan a hablar en su lengua natal, no en el griego conocido. Por lo tanto, tanto Pablo como Bernabé no entendían absolutamente nada de lo que decían. Esa es la nota que hace Lucas. Estaban hablando en una lengua para ellos totalmente desconocida. El apóstol Pablo, en ese momento el Señor no le dio el don de interpretar lengua. ¿Sí? Y es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero seguimos. En esa algarabía entonces hablaban en otro idioma ni que Pablo ni Bernabé podían entender. Las personas empezaron a decir una palabra extraña que ellos no podían saber, pero que Lucas nos dice qué es lo que estaban diciendo. Versículo 11. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué estaban hablando ellos? Estaba corriendo una información. Los dioses se han encarnado. Los dioses están visitándonos. Ellos no sabían qué pasaba, pero ese era el rumor en toda la ciudad, y toda la ciudad se volcó como un solo hombre a honrar a estos hombres. Versículo 12. Semejanza han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Nota aquí, interesante. Lucas, quien es el escritor, él está haciendo referencia inmediata a una leyenda que había en ese momento. ¿En qué consistía la leyenda? La leyenda parece que viene de un latino llamado Ovidio, que vivió hasta el 17 después de Cristo. Y la leyenda consistía en que en alguna ocasión, tanto Júpiter como Mercurio, en este caso, Júpiter es el equivalente a Zeus, ¿sí? Júpiter es latino, Zeus es el griego, pero ambos son la misma deidad, los mismos rayos, las mismas cosas, ¿ok? Mercurio era su nombre en latín, mientras que su nombre en griego es Hermes, es el mismo. Hermes, el que hablaba, el que daba el mensaje de los dioses, de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿sí? Quien interpreta el mensaje. Entonces, está supuestamente Zeus y Hermes, o su equivalente en latín, Júpiter y Mercurio. Y la leyenda consistía, que escribió Ovidio, fue la siguiente. En alguna ocasión, tanto Júpiter como Mercurio descendieron a la región de Licaonia, casualmente, como hombres para visitar a los habitantes. Los habitantes los rechazaron, los menospreciaron, excepto una pareja de viejitos, campesinos, pobrecitos. Ellos los alojaron en su humilde casa, ¿verdad? Estos campesinos supuestamente se llamaron Filemón y Valleis. Valleis, tú vas a saber. Y Valleis, ¿verdad? Los recibieron con mucho gusto y les dieron alojamiento en su chocita, ¿verdad? Y los dioses se dieron a conocer, dieron un juicio a toda la región de Licaonia, dándoles un diluvio, ¿verdad? Donde murió mucha gente, un diluvio, pero a estos les dieron un premio porque los habían recibido, tratado bien. ¿Cuál fue el premio? Bueno, su casita ahora lo convirtieron en un templo de adoración para Zeus,
Y en segundo lugar, a ellos los hicieron, ¿verdad?, sacerdotes de Zeus, sacerdotes de Zeus. La leyenda es mucho más profunda, mucho más amplia, pero ese es básicamente. Así que cuando ellos dicen, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, están pensando como piensan los paganos, ¿sí? Ellos están interpretando el hecho de esa sanación según su cosmovisión de vida. Según su cosmovisión, según lo que ellos, según el lente en que ellos habían sido criados. Su cosmovisión de vida. Su cosmovisión de vida, obviamente, totalmente pagana. Totalmente pagana, totalmente, la palabra sería desviada de lo que es Dios. Pero es interesante que a Bernabé le llaman Zeus o Júpiter y a Pablo le llaman Mercurio, que es el mismo Hermes. ¿Por qué? ¿Será que el porte de Bernabé era más fuerte, más robusto y el de Pablo era menos? No. El texto nos habla de su oficio y ellos supusieron, ¿sí? Ellos se imaginan que por el oficio que estaba ocurriendo allí, entonces, bueno, este debe ser el Hermes, porque es el que habla. Pablo es el que está hablando, el otro no habla nada. Entonces, el otro es Júpiter y este es Hermes. Simon Kistemaker comenta espectacular, nos ayuda a aclarar el asunto. Dice, indudablemente, la comunidad de Listra creía que la deidad más alta no debía trabajar, sino debe ser servida por dioses inferiores. En vista de la pasividad de Bernabé, la gente consideró que él era el dios Zeus y que Pablo, quien aparecía haciendo todo el trabajo, era Hermes, su servidor. ¿Sí? Entonces, esa fue la identificación, no tanto por aspecto físico, sino por sus oficios. Los niños saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ajá. Lo vimos, lo aprendí, tengo 36 años, ¿sí? Lo aprendí ahorita, ¿sí? ¿Quién era Júpiter y toda esa gente? Bueno, pero seguimos. El alboroto hasta que ellos se dan cuenta. Versículo 13, gracias. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, a lo lejos de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Ahora le toca el trabajo a este sacerdote de Júpiter. Llegó el jefe. Llegó el jefe, tengo que honrar al jefe. ¿Qué estaría haciendo este hombre en su vida? Le llegó el jefe en su concepción. ¿Verdad? Entonces, trabajo para este sacerdote supuesto. Trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque no querían sufrir lo mismo que sufrieron años atrás en aquella leyenda supuesta. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora ellos quieren impedir eso, esa blasfemia, por supuesto. Quieren impedir ese acto bochornoso que ellos no quieren recibir adoración alguna. Ellos quieren ahora impedir y entonces empiezan a hablar. No solamente rasgan sus vestidos como judíos que eran, ¿verdad? Un acto de luto, están blasfemando. Probablemente yo no entendía qué le pasó porque se rasgó la ropa. A lo mejor no entendían. Recuerden que no había judíos allí. No entendían, pero siguieron y ellos entonces empiezan a dar voces. A partir del versículo 15 hasta el versículo 17 es interesante la forma en cómo le predican a estas personas. Vamos a verlo rápidamente. Analicemos rápidamente cómo ellos corrigen con este discurso. En primer lugar, hermanos, Pablo no se remonta ni a Abraham, ni se remonta a Moisés, ni tampoco se remonta a Israel. Esta es una ciudad totalmente pagana, pero apela a las obras de la creación para dar entonces el testimonio del Evangelio. Sabiduría
para entregar el mensaje. Sabiduría de parte de Dios. No puedes comenzar hablando de Moisés, de Abraham, porque ellos no saben ese trasfondo. Aquí se le está hablando a unas personas que desconocían absolutamente todo, pero aún así, las obras de la naturaleza, tú puedes entregar el mensaje. Yo no creo en Dios. Bueno, vamos a ver la naturaleza y empieza. Y entregas el evangelio, tranquilo. No te preocupes. Para unos que saben de las escrituras, comienza con las escrituras. Con otros que no saben, comienza por aquello que sepa. Todo revela a Dios. Todo, hermano, todo. Analicemos entonces el discurso. Número 1, versículo 15. Pablo se enfoca en darles a ellos una aclaratoria de la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios, versículo 15. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Lo primero que hace es quitarles esa idea de que hay muchos dioses y que se pueden encarnar. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Olvídense de que hay otros dioses. Está empezando con el monoteísmo. Entiendan que no hay muchos dioses, sino que existe uno solo, el monoteísmo. Dice, somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios, al único, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Allí fue donde partió el evangelio para esta gente que no conocía nada, absolutamente nada de las escrituras. La naturaleza revela que existe un solo Dios. Ellos pensaban que existían muchas divinidades y que cada una de ellas tenía una función en el mundo. Uno estaba para la fertilidad, otro estaba para la cosecha, otro estaba para la lluvia, ¿verdad? Muchos dioses, pero no, que se conviertan al único Dios, al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Pero es interesante la palabra que usa, y hasta ofensiva. Les anunciamos que de estas vanidades. La palabra vanidad es inutilidad. Inútil. La palabra aquí también puede ser comparada con la inutilidad que tenían las piernas del cojo al principio. No sirve de nada todo lo que están haciendo para agradar a Dios. No sirve de nada. Son como unas piernas inútiles, no los van a llevar a ningún lado. Y aquí usa la misma palabra. Conviértanse de esta inutilidad. Están perdiendo el tiempo, es lo que le está diciendo. Palabras duras, por supuesto. En segundo lugar, le está llamando de arrepentimiento. En segundo lugar, en las edades pasadas, él, hablando del verdadero Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Le está diciendo, anteriormente Dios los había dejado tranquilos, pero esto, más allá de decirles, miren cómo Dios ha tenido paciencia con ustedes. No, les ha dicho, ustedes han estado bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó, los dejó, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Entonces, esta palabra que usa Pablo en Hechos 14 es, ustedes han sido dejados a sus expensas. Eso es juicio de Dios. Que Dios te deje en tus pecados es juicio de Dios. Porque no está buscando tu santidad. Está buscando más evidencias para juzgarte. Dios ha estado airado contra ustedes. Eso es lo que le está diciendo.
La ira de Dios ha estado contra ustedes, los ha dejado a sus expensas. Ustedes no han adorado al verdadero Dios. Existe uno y ustedes no lo han adorado, y Él no ha tenido que molestar, Él no se ha molestado para que ustedes lo conozcan. Hasta ahora. Hasta ahora, versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y hay una interrupción en el mensaje. Número 1, les habla de la naturaleza del verdadero Dios. Número 2, les habla del juicio de ese Dios contra ellos. Y en tercer lugar, logra hablarles un poquito de la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Logra hablarles un poco de la misericordia. Dios no se ha dejado sin testimonio. Ustedes de alguna manera lo saben. Y aún así Dios no los ha castigado, sino que les ha dado misericordia. Misericordia. Esas son básicamente algunas cositas que podemos recoger. Por supuesto, usted busca literatura de esto y es hermosa, es espectacular. Pero por razón del tiempo, sigamos. Básicamente son esas tres cosas que Pablo logra decir, pero parece que hay una interrupción, versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Difícilmente, es interesante porque en nuestra Biblia de la Reina Valera pareciese que ellos efectivamente hicieron el sacrificio, pero otras traducciones nos ayudan a entender mejor. Biblia de las Américas, por ejemplo, el versículo 18 lo traduce de esa manera. Y aún diciéndose estas cosas, aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. La NBI, la Nueva Versión Internacional, también traduce de mejor manera. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, sí lograron que la gente se apaciguara. Es decir, hubo un efecto allí, hubo un relativo éxito en lo que él estaba hablando. Ellos empiezan a razonar lo que le está diciendo Pablo. Eso es gracia común. Pero ese éxito duró muy poco, hermanos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. No había judíos allí. Y cuando llegan, entorpecen todo. Entorpecieron todo. Apenas logran apaciguar a la gente, no hacen el sacrificio, pero llegaron el otro y, ¿verdad? Lo que yo construí con las manos, lo otro lo destruyó con sus pies. Llegaron estos, al parecer estaban vigilando, estaban buscando la manera de llegar hasta donde estaba. No fue fácil para ellos encontrarlo. Se pusieron de acuerdo de Antioquía y de Iconio, ¿sí? Y empezaron a buscarlos y lo lograron encontrar entonces en Listra. Entonces, ellos logran impedir, hay una corrección, pero ahora van a ver las consecuencias de su corrección. Las consecuencias. La consecuencia empieza a partir precisamente del versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Recuerden qué tipo de multitud era. No eran judíos. Unos judíos persuadiendo a unos paganos. Mire el cuadro. Mire la estrategia diabólica. Los judíos persuaden a estos paganos, dice, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. ¿De qué los persuadieron? De dos cosas. Número 1, de que Pablo y Bernabé eran unos herejes. Porque la pena capital para los herejes en el pensamiento judío era apedreamiento. Eran unos blasfemos. Ahora, ¿herejía en qué sentido? Porque le está hablando a unos paganos. Ya ellos habían visto que ellos no quisieron el sacrificio. Eso tuvo que haber quedado una reserva allí. Cuando llegan los judíos,
Los judíos tuvieron que decirles algo que ellos dijeron, no, 2 más 2 es 4, con razón. ¿Qué le dijeron los judíos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo convencieron de que eran unos blasfemos y unos paganos. Blasfemos y paganos probablemente en la religión de ellos, en la religión de los paganos. Porque no dice que los judíos vinieron y apedrearon, fueron ellos, fueron esa multitud pagana. Y en segundo lugar, los lograron de convencer de que la pena capital de un blasfemo era apedrear. Así que ellos hacen lo que los judíos le dijeron. Los judíos estos judíos probablemente no estaban pendientes de hablarles de Moisés, de la ley. No. Ellos querían era la muerte de estos hombres. Y probablemente recurrieron a mentiras y difamaciones. Es apedreado entonces Pablo. La consecuencia de haber corregido la mentalidad fue esta. ¿Fue bien de Pablo? Por supuesto. Eso independientemente de las consecuencias. Y Pablo estuvo dispuesto. Versículo 20. Versículo 19, seguimos. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, lo hicieron dentro de la ciudad. Eso significa que ellos hicieron un linchamiento, literalmente, y eso no se permitía en el Imperio Romano. Así que lo sacaron de la ciudad para que el Imperio Romano no viera y juzgara allí el asunto. Lo arrastraron lejos de la ciudad o fuera de la ciudad. Versículo 19, sigo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No lo sepultaron, sino vamos a quitarlo de aquí. Aquí no pasó nada en la ciudad. Versículo 20. Rodeándole los discípulos. Estaban unos hermanos allí viendo cómo su padre espiritual había sido apedreado. Y si él fue apedreado, ¿qué le va a pasar a ellos? El temor tuvo que haberlos embargado. Ellos probablemente a escondidas llegaron al sitio donde estaba el cuerpo de Pablo. Y es interesante porque dice, todo el mundo pensaba que estaba muerto. Y se levantó y entró en la ciudad. 2 cosas interesantes de Pablo. Número uno, se levanta. Es un milagro. ¿Quién puede sobrevivir a una lapidación? ¿Saben cómo eran las lapidaciones en ese momento, hermanos? No era agarrar piedritas, ¿verdad? Y lanzarlas a lo lejos. No. Era acercarse. Recuerden el episodio cuando apedrearon a Esteban. ¿Qué hicieron aquellos que iban a apedrearlo? Se quitaron las túnicas y la pusieron en manos de Saulo, precisamente. Pablo seguramente pensó en eso. Seguramente, hermanos, de eso no cabe duda. Él vio la lapidación de Esteban y ahora él mismo estaba sufriendo la misma pena. Probablemente dijo, bueno, Señor, para esto me llamaste. Pero en eso, 2 cosas. Se quitaban las túnicas para no salpicar de sangre, porque se ponían cerca. Y en segundo lugar, para tener agilidad, para poder agarrar los peñascos y lanzarlos contra la persona. Entonces era brutalidad lo que estaba pasando allí. ¿Quién sobreviviría a eso? Hermanos, fue un milagro de Dios. Un segundo milagro, entonces, podemos decir que hubo en Listra. Se levanta. ¿Y qué hace este hombre? Pero este hombre sí es cascarrabia, cara dura. Versículo 20. Al día siguiente, se levantó y entró a la ciudad otra vez, la misma ciudad que lo había apedreado. ¿En qué momento entró? No sabemos, en qué circunstancias, si fue sigiloso, aquí estoy yo, no me pasó nada, no me dolió. No sé, pero siguió, entró. Al día siguiente salió para Derbe. ¿Qué le iba a esperar en Derbe? Él no sabía. Parece que no hubo mayor problema. Pero ¿por qué iba a seguir? De Listra podía irse tranquilamente hacia Cilicia, donde estaba Tarso, donde estaba su familia. Era más cerca. Pablo, ¿por qué no te fuiste de una vez a tu casa? Ya no vale la pena. Ya te quisieron matar. 2 razones, y con esto vamos a ir finalizando. 2 razones
¿Por qué Pablo siguió? Número 1, ya lo vimos la semana pasada. Dios estaba con él y él lo podía sentir. Dios estaba respaldando el mensaje. El mensaje siempre fue respaldado por Dios. Versículo 3, 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, allí en Iconio. Y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Versículo 20. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. En ambas ocasiones entendió que Dios estaba ayudándolo, cuidándolo, sosteniéndolo. Y él dijo, el Señor está conmigo. No puedo defraudar a mi Señor. En segundo lugar, el mensaje es confirmado. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron de Derbe, ¿verdad? Estaban en Derbe, volvieron a Listra, apedreamiento, a Iconio, intento de magnicidio, y a Antioquía, donde los habían expulsado. ¿Por qué hace ese recorrido de vuelta? ¿Por qué no se va de una vez a su casa, por favor? Ámate a ti mismo. No se quiso amar a sí mismo. Versículo 27. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios estaba siempre presente. Ese era el primero. El segundo, ¿por qué vuelven? Versículo 22. Porque ellos entienden que hay que sufrir más. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿A cuáles discípulos? Los que estaban habían quedado en Listra, en Iconio y en Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Listra, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron, unas traducciones dicen, al cuidado del Señor. El Señor te cuide. Los encomendaron al cuidado del Señor en quien habían creído. Pablo entendía que era importante volver porque el evangelio no es solamente evangelizar, sino discipular. Tenía que hacer el trabajo completo. Pablo entregó, hermanos, definitivamente su vida al Señor. No solamente para sufrir por el nombre de Cristo, sino también para sufrir para que aquellos que estaban empezando fuesen confirmados en la fe. El mensaje tenía que ser confirmado. Tenía que ser animada esta gente. No podía dejarlo simplemente, ya yo lo evangelicé, allá él su vida. No, había que seguir esforzándose por regar eso que se había sembrado. Lucas, hermanos, nos informa que todo ese recorrido de regreso era para confirmación, para discipular, no para evangelizar. Se acabó el tiempo de evangelizar. Ahora empiezan a confirmar a los creyentes. Ya no es externo, ahora es un asunto interno. Había que hacer los dos trabajos, evangelizar y discipular. Y eso conlleva otros sufrimientos, hermanos. Otros sufrimientos. ¿O no? ¿El pastor sabe? Que uno habla y uno... ¿Hasta cuándo? Eso lo dice uno así. ¿Hasta cuándo es de soportar? No, pero nos encanta seguir enseñando a los hermanos. Pero Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Gálatas, ¿recuerdan? Galacia, toda esta región. Pablo volvía a sufrir, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otro tipo de dolor, ya no es apedreamiento, ya no es hostilidad, ya es simplemente necesito que ellos sigan motivándose en la fe, que ellos sigan creciendo en la fe.
Y eso no se ejecuta simplemente con el cuidado de Dios. Dios usa sus siervos y Él era su siervo. Mire, Pablo entendió el trabajo como era. Sufrió todo lo externo y todo lo que tenía que ver interno. Todo lo sufrió por amor de Cristo, y a Pablo nunca, jamás se le prometió una vida sin peligro, sin deudas. Nunca se le prometió una vida sin problemas. Hechos 9, el Señor Jesucristo cuando lo llama, cuando llama a Pablo, lo convierte, le dijo a Ananías, gracias. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa sí fue la oferta de Cristo a Pablo. Te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por mí. Y Pablo sufrió por el Señor. Sufrió almáticamente, sufrió físicamente, sufrió absolutamente todo. Nunca se le prometió comodidad, nunca se le prometió estar exento de problemas y dificultades, pero sí se le prometió un final con el Señor en plenitud, felicidad y gozo. Y eso fue lo que también les confirmó a ellos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No se dejen mover, permanezcan en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, van a sufrir. El Evangelio dice, vas a sufrir y mucho, más de lo que tú crees. Pero el Evangelio te garantiza que el final será glorioso. Versículo 24 al 28 es el presagio del final glorioso. Aunque es el final del primer viaje misionero, es el presagio del final del creyente. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, no lo habían predicado antes, en Perge descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Hermanos, cuando tú cumples algo, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecho? Me faltó hacer algo allá. No, llegó satisfecho. Cumplí con mi Señor. Cumplió con el Señor. 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así termina el primer viaje misionero. Llegan con gozo, con sentido de satisfacción. Llegan contando todas las cosas que sucedieron, lo bueno y lo malo. Absolutamente todo lo cuentan. Y se regocijan de que en todo momento siempre estuvieron la mano de Dios allí. Y cuando llegan precisamente a la iglesia que fueron encomendados, ellos llegan a casa y se quedaron allí mucho tiempo. Descanso, refrigerio. Así llegará todo verdadero creyente que se ha esforzado por su Señor en esta tierra. Llegará a casa y contará en casa todas las cosas que el Señor ha hecho con su vida y por medio de su vida por el Evangelio. Y descansará hasta que el Señor vuelva. Un presagio, hermanos. Termino con esto entonces. ¿Qué ofrece el Evangelio? ¿Qué ofrece el Evangelio? El Evangelio, hermanos, ofrece que en medio de todas las luchas, en medio de todo el sufrimiento que inevitablemente vas a tener en esta vida, que a juro vas a tener en esta vida, seas creyente o no, todo sufrimiento no lo pasarás solo. Dios estará contigo, no te dejará, pero aparte de eso, está garantizado un final satisfactorio de plenitud y de gozo en Él. Habrá valido la pena todo ese sufrimiento.
El Evangelio ofrece que al final toda lágrima se convertirá en alegría. El Evangelio ofrece que al final todo sufrimiento se convertirá en gozo. Toda lamentación en baile. Todo eso malo lo verás como aguas que pasaron. Y verás como Dios siempre se magnificó. Y no pararás de adorar al Señor en la eternidad. Su promesa es fiel, hermanos. ¿Sabes qué prometió el Señor? Mateo capítulo 19. Mateo 19. Mateo 19, versículo 29, Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La promesa del Señor es: vas a ganar mucho más de lo que pierdes ahora. Mucho más. Será indescifrable. 100 veces más de lo que pudiste perder. ¿No estás dispuesto a perder amistades? ¿No estás dispuesto a perder comodidades? ¿No estás dispuesto? ¿No estás dispuesto a rechazar una oferta de trabajo jugosa económicamente, pero que te va a desviar? ¿No vale la pena? ¿No vale la pena restringirse? El Señor dice: te voy a dar mucho más de lo que estás perdiendo. Pero el Evangelio, hermanos, no es una oferta engañosa simplemente para agarrar adeptos y leales esperando eso. No. Si me amas, sígueme ya. Si el Señor no te hubiese prometido nada, aún así le amarías. Si no existiera el infierno, estarías aquí. ¿Amarías al Señor? ¿Te entregarías realmente a todo por Él? Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que Dios sí paga bien. Que el Evangelio, hermanos, es mucho más que simplemente comodidades en la tierra. El Evangelio es entregar absolutamente todo por la causa de Cristo. Todo, hermano. Todo lo que sea necesario. Si me amas, guardad mis mandamientos, dice el Señor.